Y dice aquí, exprese como un solo logaritmo la siguiente expresión. 3 logaritmo en base a de b menos 9 logaritmo en base a de c más 7 logaritmo en base a de z. Entonces aquí yo voy a copiar esto. Le voy a poner pegar. Aquí le vamos a poner igual. Y lo que está multiplicando delante de los logaritmos se va a convertir en un exponente de lo que está dentro del logaritmo. Entonces aquí va a ser b a la 3. El famoso argumento del logaritmo. Aquí este 9, entonces se va a convertir en un exponente de c. Va a ser c a la 9. En el caso del z, va a ser z a la 7. El siguiente paso, lo que tengo que hacer es verificar que los logaritmos todos tengan la misma base para poder hacer el conjunto de los logaritmos. Y me fijo, logaritmo en base a, sí. Logaritmo en base a, sí. Y logaritmo en base a, sí. Si la respuesta es sí, entonces es muy fácil. Lo que está restando se va a convertir en división y lo que está sumando se va a convertir en multiplicación. Entonces aquí este logaritmo va a ser mi base. Voy a tener que ponerlo entre un gran paréntesis para saber que todo va a quedar adentro. Entonces en primera instancia hay una división porque hay una resta. Entonces arriba va b a la 3, que él estaba originalmente como argumento de ese logaritmo. Entonces él va a quedar siempre ahí en el numerador. En el denominador voy a escribir c a la 9 porque él está restando. Es menos logaritmo en base a de c a la 9. Entonces aquí va a quedar solamente c a la 9. Quiere decir que toda esta sección ya la conjunté. Ya ese logaritmo desaparece. Aquí está sumando un logaritmo en base a de un z a la 7. Entonces aquí voy a poner dentro de este logaritmo un por y voy a escribir solamente z a la 7 porque la idea es conjuntarlo en un solo logaritmo, lo que quiere decir que toda esta sección de acá se simplificó y ahora sí ya lo tengo todo como un solo logaritmo. Repasemos los pasos. El 3 pasa a ser exponente, el 9 pasa a ser exponente y el 7 pasa a ser exponente. En el siguiente paso lo que está restando se convierte en división y lo que está sumando se convierte en multiplicación. Y entonces ahora sí tengo un solo logaritmo, logaritmo en base a de b a la 3 entre c a la 9 por z a la 7. Y listo. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio dice aquí: el modelo empírico de Ehrenberg dice el logaritmo natural de W es igual al logaritmo natural de 2,4 más 1,84 por h. Dice aquí que esa ecuación sirve para relacionar la estatura h en metros con el peso promedio W en kilogramos para niños entre 6 y 13 años. De la siguiente tabla de datos, donde se pesó a 5 estudiantes y además se determinó su estatura, es posible determinar, aplicando el modelo empírico de Ehrenberg, cuántos tienen sobrepeso, cuántos tienen el peso ideal, cuántos tienen déficit de peso. Entonces vea que se agarraron a 5 chiquillos. Se agarraron a Brian, se midió 1,23 y se pesó 22 kilogramos. A Isabel se midió 1,28 metros y pesó 25 kilogramos. Juan se midió 1,35 metros con 29 kilogramos. Paula 1,42 metros, 32 kilogramos. Y Santiago 1,50 metros y 35 kilogramos. Vamos a determinar si ellos están en el peso ideal. Entonces para Brian, aquí lo primero que tengo que tomar en cuenta es que para efectos de la calculadora, la escritura de esa fórmula de Ehrenberg es el logaritmo natural de W igual al logaritmo natural de 2,4 más 1,84 por lo que es la estatura del chiquillo.
Entonces vamos a hacer la sustitución de la estatura de ese chiquillo por, y entonces vamos a cambiar por 1,23. Así es como se tiene que escribir en la calculadora, en la parte numérica. Logaritmo natural de 2,4. Como él aparece con paréntesis, tengo que cerrar el paréntesis y por fuera del paréntesis va 1,84 por 1,23. Dice que el resultado son 3,13. Pero ese es el logaritmo natural. A mí no me están pidiendo cuánto es el logaritmo natural, sino que me están pidiendo cuál puede ser el posible peso de Brian. Entonces, aquí pongo E a la y entonces cambio por 3,13. ¿Por qué sé que es E? Porque la base de ese logaritmo natural es E. Entonces lo escribo como una potencia. Entonces E a la 3,13. Si yo pongo eso en la calculadora con el alfa y donde está el pi aparece la E, pongo la de la potencia, 3,13, me va a dar 22,87 kilogramos. Entonces, si lo comparo con el peso que está reportado son 22, quiere decir que Brian no tiene el peso ideal. Entonces aquí vamos a ver el simbolillo. No me sirve el del check porque él está en déficit de peso. Que no quiero utilizar la X para que no se confunda con una variable. Voy a volverme porque no está. Por aquí tiene que haber uno de error. Que diga error. Ah, vean, este es. Ajá. Ese es el de error. Error. Él está por debajo del peso ideal. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el peso de Isabel. Vamos a ver si Isabel está en el peso ideal de ella. Pero ahora vamos a sustituir la estatura de Isabel. La estatura de Isabel es de 1,28. Entonces, sustituyéndola ahí y poniendo en la calcu, así como está escrito, logaritmo natural de 2,4 entre paréntesis más por fuera 1,84 por 1,28, dice que son 3,23. Entonces aquí debieron de haber sido 3,23 y haciendo E a la 3,23 me dice que da 25,27 kilogramos. Ella pesó 25 kilogramos. Vea que está por debajo. Ella debió haber pesado 25,27. Entonces también aquí hay error. Error. Ella no tiene el peso ideal. Está con déficit de peso. Ahora con Juan es lo mismo. Vamos a ver 1,35 es lo que mide Juan. Entonces cambiamos acá por 1,35. Sacamos el logaritmo natural de 2,4 entre paréntesis más 1,84 por 1,35 y eso me da 3,35. Entonces aquí cambiamos también a 3,35 y hacemos alfa E
a la 3,35 y ese bichillo da 28,50. Wow, y Juan tiene 29. Uy, este es un sobrepeso. Ese no es déficit, ese es sobrepeso. Entonces ni siquiera hay que ponerlo como que está por debajo. Él tiene sobrepeso. En el caso de Paula, es la estatura de Paula 1,42 m. Haciendo esa sustitución o haciendo ese cálculo, 2,4 más 1,84 por 1,42 dice que son 3,48, pero el peso ideal de ella debió haber sido con 3, a la 3,48. Eso da 32,45. El peso de ella debieron de haber sido 32,45. Vea que está con debajo de peso, 32. Entonces ahí hay problemas también. Y para el caso de Santiago, vamos a hacer el mismo cálculo. Okay. Santiago dice que mide 1,50 m. Entonces logaritmo natural de 2,4, cerramos paréntesis, ponemos por fuera 1,84 por 1,50 y dice que da 3,63. Hago la sustitución, alfa e a la 3,63 y ese bichillo da 37,71. O sea, él debió haber pesado 37,71 kilogramos y él está pesando apenas 35. El déficit de Santiago es más notorio. Entonces, si me voy a las preguntas, ¿cuántos tienen sobrepeso? Hay uno con sobrepeso. ¿Cuántos tienen el peso ideal? 0. ¿Cuántos tienen déficit de peso? 4 estudiantes. Aquí le podemos poner la palabra estudiantes para que hay un estudiante. Aquí hay 0 estudiantes. Y aquí hay 4 estudiantes. Y tenemos ya las respuestas de las preguntas de la fórmula de Ehrenberg. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, me imagino que sí. Dice la siguiente ecuación. Resuelva la siguiente ecuación. 3 a la x menos 6 menos 7 a la x menos 5 igual a 0. Entonces esta es una ecuación sencilla, exponencial, pero vamos a tener que escribirla paso a paso. Es decir, lo que está restando del lado izquierdo va a pasar a sumar. Luego hago la suma. Y me digo 0 más 7 a la x menos 5 y resulta que es 7 a la x menos 5. Aquí en este momento me doy cuenta que las bases son distintas. Como son bases distintas, entonces voy a tener que echarle mano a los logaritmos. Voy a sacar logaritmo natural a ambos lados. ¿Para qué saco logaritmo natural a ambos lados? Para que yo pueda bajar los exponentes y ponerlos a multiplicar adelante de los logaritmos. Quiere decir que ya aquí no va a ser 3 a la x menos 6, sino que va a ser simplemente el logaritmo natural de 3. Y aquí adelante va a quedar multiplicado
x menos 6. Aquí va a pasar lo mismo. Aquí voy a poner a multiplicar a x menos 5 y estos bichillos se cancelan y me queda solamente el logaritmo natural de 7. Paso siguiente, muy sencillo. Voy a aplicar la distribución de la multiplicación con respecto a la suma y la resta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a poner a multiplicar el logaritmo natural de 3 por el x. Aquí va a quedar el logaritmo natural de 3. Y el 6 también lo voy a multiplicar por el logaritmo natural de 3. Entonces aquí me queda logaritmo natural de 3 por x, x logaritmo natural de 3, logaritmo natural de 3 por el 6, 6 logaritmo natural de 3, respetando el signo de la operación, menos. Aquí a la derecha hago exactamente lo mismo. Pongo a multiplicar el logaritmo natural de 7 a la x, y luego pongo a multiplicar el logaritmo natural de 7 al 5. Una vez que tengo ahí ya distribuido, entonces me fijo quiénes tienen x y quiénes no. Los que tienen x voy a pasarlos al lado derecho, al lado izquierdo, perdón. En este caso este x logaritmo natural de 7. Lo pongo cortar y lo voy a poner inmediatamente después del que tiene aquí. Como lo pasé del lado, él pasa con el signo contrario. Pasa a ser de positivo a negativo. Y esta otra que está aquí, que no tiene x, lo voy a cortar. Lo voy a poner aquí al lado derecho. Pero como lo cambié de lugar, entonces aquí va a ser un más. Ya casi lo tengo listo. ¿Qué queda? ¿Cuál es la operación que sigue? Simplemente agrupar o factorizar a las x del lado izquierdo. Es decir, de aquí voy a eliminarme esta x. Y todo esto lo pongo así entre paréntesis. ¿Para qué? Para saber que hay un logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 7 que multiplicaba la x. Ya con eso, entonces ya yo tengo derecho a despejar a mi x. ¿Cómo la voy a despejar? Muy simple. No. Ok, ahí está. Muy simple, la voy a despejar. Voy a agarrar el lado derecho, lo voy a poner en forma de fracción, y esto que está aquí a la par de la x lo pongo a ser un denominador y ya tengo mi x en términos de un número real. Sería la fracción formada por menos 5 logaritmo natural de 7 más 6 logaritmo natural de 3 entre el logaritmo natural de 3 menos el logaritmo natural de 7. Ahora, para poder escribir bien esto, voy a simplemente a escribirlo en forma de un conjunto de solución. Entonces aquí voy a poner la respuesta, que la mandan así algunos autores. Voy a escribir respuesta entonces voy a escribir respuesta igual respuesta, aquí pongo esto y pongo solución igual, y voy a poner entonces toda esta respuesta dentro de unas llaves. Entonces aquí agarro todo esto y lo pongo ahí entre llaves. Ya tengo la solución en forma de conjunto solución. Yo sé que ese número no me va a originar problemas en esa ecuación, porque ella es una ecuación exponencial. Las ecuaciones exponenciales aceptan a todos los números reales como soluciones. Y listo, entonces la solución de esa ecuación es el número real formado por el menos 5 logaritmo natural de 7 más el logaritmo natural de 3 en el numerador, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 7 en el denominador. Y paré de contar. Dice, si n es el número promedio de terremotos en todo el mundo en un año, cuya magnitud está entre R y R más 1 en la escala Richter,
Entonces el logaritmo de ese número de terremotos va a ser igual a 7,7 menos 0,9 por R. Entonces voy a agarrar, esa va a ser mi ecuación con la que yo voy a trabajar. Dice la primera, escriba la fórmula que da el número de terremotos n en magnitud de la función R. Entonces yo voy a agarrar este bichillo y lo que me voy a preguntar es, ¿qué base tiene ese logaritmo? Como no tiene ningún numerito, la base es 10. Entonces aquí voy a escribir que n va a ser igual a, y pongo ese 10 del otro lado como base, y en el exponente le voy a poner 7,7 menos 0,9 de R. Ya lo tengo ahí en términos del n, lo tengo en términos del R como función exponencial. Ahora la pregunta B dice, calcular n si los R's son estos. Entonces vean cómo se va saliendo en esta parte. Entonces vamos a calcular para R igual a 10, para R igual a 11 y para R igual a 12. Entonces aquí tenemos que ir despejando en la formulilla que obtuve del n. Esta es la fórmula del n, entonces esta es la que voy a utilizar para sustituir y saber cuál puede ser la cantidad de terremotos a nivel anual de el terremoto de grado 10. Okay. Entonces aquí sustituyo el R por el 10. Entonces aquí por 10. Y entonces yo hago 10 a la 7,7 menos 0,9 por 10. Y ese me da 0,05. Es decir, no llega ni siquiera un terremoto al año de grado 10 en teoría. Vamos a ver cuánto me dan los otros. Entonces aquí sustituyo este 10 por el 11 ahora. Ya hago ese cálculo. Haciéndolo por 11 me va a dar 0,06. Todavía más pequeña la posibilidad de un terremoto de grado 11. Y para un terremoto de grado 12, haciendo el mismo cálculo, me da todavía más pequeño la posibilidad, 0,007. Es decir, la posibilidad de que se encuentren estos terremotos de grado 10, grado 11 y grado 12 anualmente a nivel mundial ni siquiera llega a un terremoto por año. Esa es la posibilidad teórica.